Bueno, hola chicos, nuevamente a una sesión nueva de The First People. Hoy nos acompaña Aldo Jiménez desde México. Aldo trabaja directamente para Salesforce en el área de soluciones de ingeniería y analíticas. Y hoy nos va a estar comentando sobre Einstein, una herramienta muy poderosa dentro de Salesforce. Y bueno, por mi parte la he visto cómo trabaja, pero no la he utilizado. Pero es maravillosa, de verdad que sí. Entonces, Aldo, tienes la palabra cuando quieras. Adelante. Muchas gracias, bienvenidos todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, justo la dinámica que vamos a tratar de hacer va a ser conocer un poco los fundamentos, ¿no?, detrás de Einstein, porque Einstein en realidad es un montón de cosas. Y si no me equivoco, tenemos dos sesiones, ¿no? La otra la tenemos el sábado. De hecho, quería preguntarles un Así poco es. sobre el horario ahí por un tema que tengo que. Pero la idea, bueno, Ujú. hoy vamos a tratar de enfocarnos en conocer un poco la teoría. Espero que no sea demasiado pesado lo que traigo para presentarles, para que la siguiente sesión ya hagamos un primer modelo de inteligencia artificial o de machine learning, tratando de seguir un trail todos. Eh, Solo para yo tener un poco de contexto, si pudieran levantar la mano virtual, aquellos que ya hayan trabajado algo con Einstein, ya lo hayan implementado, algo avanzado. Probablemente ustedes ya todos lo han escuchado, ¿no? Porque pues en el ambiente Salesforce Einstein es de las cosas más llamativas, pero que lo hayan ya implementado, configurado, hecho algo avanzado. Me parece que John alzó la mano. Luego Sí, las cámaras de todos. Puede ser la manita de Sí. Zoom, no hay problema. Creo que los demás no lo Nada han más, John. utilizado. Sí. Bien. Entonces, John, ¿nos quieres contar un poquito de tu experiencia? Muy rápido. ¿Cómo te fue? ¿Qué implementaste? ok, estamos todavía en la parte de implementación, estamos implementando el modelo de recomendaciones, el modelo de Einstein Discovery para Tableau CRM, eh, y el de, ¿cómo es esto? El que tiene que ver con las oportunidades que saca el porcentaje del scoring. Eso es lo que estamos ahorita implementando en el modelo, en el cliente donde estoy. Buenísimo. Pues como ya lo platicó John, y así en 3 minutos, habló de 3 módulos distintos, ¿no? Habló de recomendaciones, que no sé si son las de Marketing Cloud o las de Next Best Action de Einstein Core. Las de Transaction. Esas. Bien, está Next Best Action. Después nos platicó de Einstein Discovery, que forma parte de Tableau CRM, lo que antes se conocía como Einstein Analytics, y que es, bueno, el primero, como bien decía John, o como se llama más bien, recomendaciones, pues nos va a ayudar a dar justo recomendaciones de un producto, de una solución, en fin. Einstein Discovery nos ayuda a predecir algo que yo quiera predecir, y podemos platicar un poco de distintos casos de uso, y nos va a decir los factores principales, va a descubrir patrones en mi negocio, dependiendo de lo que yo esté tratando de predecir. Y después nos platicaba de Opportunity Scoring, que lo que hace es tratar de predecir la probabilidad de que se cierre una oportunidad o no. Ya se imaginarán lo valioso que puede llegar a ser eso, porque si yo sé que una oportunidad tiene una probabilidad alta de cerrarse, pues entonces a lo mejor dejo que corra y nada más le doy seguimiento, versus una oportunidad que tiene una probabilidad baja. A lo mejor tengo que hacer más actividades, a lo mejor tengo que enganchar más al cliente, en fin, distintas acciones que se detonan de una predicción, y creo que eso es lo más importante, o realmente el valor de Einstein. Plataformas y herramientas de inteligencia artificial y analítica en el mercado hay, como decía un jefe, sepetecientas. Algunas están más bonitas, algunas están más feas, algunas son más nuevas, algunas son más viejas, pero que estén directamente adentro de la plataforma donde trabajamos, eso realmente es un valor diferencial de Einstein. Einstein nos va a permitir, sí, descubrir cosas, sí, predecir cosas, pero lo más importante de esta inteligencia artificial es tomar acciones, que me lleve a hacer algo, la inteligencia artificial.
Entonces, muchas gracias, John, por compartir. Si alguien quiere compartir algo, preguntar algo durante la sesión, por favor, interrumpa. La verdad es que a mí me frustra mucho cuando estoy hablando yo solo todo el tiempo un monólogo. Me gusta más que me interrumpan, así que no, por favor, que no haya ninguna pena en interrumpir. Y me presento brevemente. Como bien comentaba Oriana, muchas gracias por la introducción. Yo trabajo en Salesforce en el área de Solution Engineering, prácticamente 5 años ya en Salesforce. Antes de enfocarme en las tecnologías de analítica y de inteligencia artificial, que es lo que hago desde los últimos 4 años, estuve trabajando directamente como lo que llamamos acá Core Solution Engineer, que se enfoca en Sales, Service, comunidades principalmente. Estoy certificado como admin, como advanced admin, como service, pero ya no me acuerdo tanto. Entonces, de repente, si hay alguna pregunta por ahí, ténganme paciencia. Y del lado Analytics, pues básicamente decidí cambiarme a Einstein, porque antes de Salesforce yo toda mi vida he trabajado con tecnologías analíticas de Oracle, de IBM, Excel, ¿no? La favorita de todos. Entonces, mi corazón siempre ha estado muy ligado a la analítica y es por eso que ahora estoy pues encantado de trabajar acá con Einstein y de compartir esto con ustedes. Yo sé que esta tecnología de repente es un poco lo que vemos como la última milla, pero también me gustaría dejarles el mensaje hoy que al ser algo que está conectado o dentro del CRM, no tiene que ser el proyecto gigante al final de analítica súper complejo, ya que tengamos muchos datos. Y vamos a tratar de repasar por qué. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y ahí deberían estar viendo un Google Slides, ¿cierto? Entonces, bien. Primero, bueno, como saben, para nosotros es agradecerles, es muy importante agradecerles el tiempo, la inversión, pues de eso, de tiempo, de recursos, de poder mental, de brain power que le meten a estas sesiones. Esperamos que sea provechoso. Los que hacemos esto, sobre todo del lado de Salesforce, créanme que lo hacemos con mucho gusto. Nos gusta estar mucho en estas comunidades que se están generando. Oriana, impulsora de no una, sino de varias, ¿no? Bueno, y John también. Y para mí realmente es un orgullo estar acá con ustedes presentándole de nuevo. Gracias. Y por favor, cualquier retroalimentación, así como comentarios que tengan, por favor, háganmelo saber. Empecemos por hablar un poco del tema general, sin entrar necesariamente a Einstein todavía, pero hablemos de inteligencia artificial. Es un término súper quemado. También disculpen los modismos mexicanos si alguno no se entiende con gusto. Va, alza la mano y me dice, estás diciendo algo que es una mala palabra en Chile o lo que sea, Okay. o donde quiera que se encuentren. Y bueno, como decíamos, inteligencia artificial es algo que lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Y pensamos ahí el porcentaje de los ejecutivos que creen que la inteligencia artificial va a ser algo relevante por ellos es súper alto. Y si vamos con los analistas, con Gartner también, no sé si han visto esta curva de el hype de Gartner que le da las cosas, que básicamente te dice que primero las tecnologías es un super boom y todo el mundo quiere subirse al barco, al tren, y qué emoción. De repente viene una caída precipitada de las expectativas de lo que teníamos que iba a ser la inteligencia artificial por nosotros, pues realmente estaban un poco voladas, ¿no? A estas alturas ya estábamos con miedo de que los robots nos reemplazaran. Y luego empieza una leve o una subida un poco más atenuada de lo que realmente puede hacer la inteligencia por nosotros en nuestros trabajos. Algunos de esos ejemplos son las recomendaciones, como las que nos platicaba John, ¿no? O insights personalizados que te ayuden, y es el segundo punto, a tener experiencias aumentadas. Y nos gusta mucho darle ese twist nosotros de IA no es inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. No es un robot que te viene a reemplazar, sino es una máquina que va allá atrás, a todos los datos que tengas, a buscar algo que pueda ser relevante para ti que estás hablando con un cliente en ese momento y le puedas dar un mejor servicio, una mejor experiencia, puedas hacer una acción que mejore el resultado de negocio. Y eso también nos va a permitir pues escalar las experiencias, por ejemplo, de servicio a través de bots, ¿no? Los bots también es algo muy, muy común y que escuchamos continuamente. Y esto no es particularmente nuevo, ¿no? Cómo las tecnologías nos aumentan esas experiencias ya lleva un rato.
yo les voy a platicar esta historia que ya es un poquito vieja, pero les presento a mi perrita. Mi perrita se llama Kizuki. Es una perrita muy bonita, es una raza que se llama Shiba Inu, que es de Japón, y cuando la ves te enamoras, honestamente. Después te enteras que los Shiba Inus tienen un carácter de los 1000 demonios y es la perra más necia del universo y hace cualquier cantidad de problemas. Pero, pues, la verdad, tiene con mi esposa y conmigo 4, casi 5 años y hemos hecho de todo. Viajamos a donde vamos, la llevamos, ¿no? Y un buen día en el teléfono me sale una notificación que decía como hemos creado un nuevo álbum para ti. Y ahora esto es muy común para los que tienen iPhone, les sale a todos, ¿no? Y a los que tienen Android tal vez también. Hemos creado un nuevo álbum para ti que se llamaba Amigos de Cuatro Patas, alguna cosa así se llamaba, ya no me acuerdo. Amigos Peluditos, una cosa así. Y entonces entré al álbum, fue la primera vez que yo lo vi, esto ya tiene 2, 3 años tal vez, y era un álbum curado, ¿no? De fotos de donde está Kizuki con mi esposa, estoy yo, o estamos los tres, todas fotos del perrito, donde nunca le dijimos, oye, Apple, créame un álbum del perrito porque quiero ver recuerdos, ¿no? Fue una manera en la que el Machine Learning o la inteligencia artificial creó algo para aumentar o mejorar mi experiencia. Y eso, pues, ejemplos los que quieran, ¿no? Las listas de Spotify, las recomendaciones que nos da Amazon, los autos inteligentes, hay cualquier cantidad de aplicaciones de la inteligencia artificial, cómo nos ayuda, cómo nos mejora un poco la vida. Y eso pues sí empieza a ser un poco más reciente, pero si nos vamos un poco a la teoría realmente de la inteligencia artificial, eso no es absolutamente nada nuevo. Estos conceptos se manejan décadas de los 50, incluso un poquito antes, porque al final lo que hay detrás de estos algoritmos es simplemente matemática, estadística, ¿no? En algunos de los casos, principalmente en lo que es Machine Learning. Pero bueno, para explicar un poco este diagrama, inteligencia artificial lo podríamos dividir en 2 grandes ramas. Una de ellas es el aprendizaje de máquina o Machine Learning y otro de ellos es el Deep Learning. Las diferencias principales es los algoritmos que están dentro de Machine Learning son un poco más fáciles de replicar estadísticamente. Algunos de ustedes habrán escuchado del análisis de regresión o la regresión lineal, ¿no? En muchas clases es bastante común ese tipo de técnicas o de algoritmos, mientras que el Deep Learning se basa en gran medida en otro tipo de algoritmos, como pueden ser las redes neuronales, que son un desarrollo mucho más nuevo, que toma ventaja de las computadoras más recientes, ¿no? O del poder de cómputo más reciente, y que se enfoca en crear, como su nombre lo indica, redes neuronales que tratan de replicar la inteligencia de lo que haría un humano para crear un output, ¿no? Y lo que hay detrás de esas redes neuronales realmente en algunos casos no se puede explicar todavía. Tan complejo puede llegar a ser el nivel de conexiones y de nodos que se hacen en una red neuronal. Y hay otros, bueno, regresándome un poquito a Machine Learning, hay 2 tipos principalmente de Machine Learning, que uno es el supervisado y otro es el no supervisado. En el Machine Learning supervisado, se llama así porque yo le tengo que dar ejemplos a la máquina para que me dé la respuesta. Ejemplo, para que me prediga cuáles oportunidades se podrían ganar, yo le tengo que dar ejemplos a la máquina de cuáles oportunidades se ganan, así como la descripción de las oportunidades, las características, y cuáles se pierden. Y con eso la máquina va a analizar todo ese histórico de oportunidades y va a decir, las que tienen estas características probablemente se ganen y con este porcentaje. Por eso es supervisado, porque nosotros le damos las etiquetas o le damos los ejemplos, ¿no? La imagen que vemos ahí es otro también muy popular, que es como Google o cualquier servicio de correo en realidad te puede automáticamente mandar a spam los correos. Es porque nosotros, como usuarios, estamos cerrando el loop y cuando nos llega un correo de spam, le estamos diciendo, este correo de spam es de spam. Entonces, Google, a partir de ahí, aprende de manera supervisada y dice, este que está así, con estas características, es spam. Entonces, voy con cierto umbral de confianza, decir que todos los que se parecen a este mail son spam. Y de tal manera que me manda spam un montón de mails. A veces se equivoca, es un modelo estadístico y no es perfecto,
pero esa es la razón de cómo funcionan las categorizaciones, ¿no? Y las clasificaciones. Y el machine learning no supervisado es cuando yo alimento datos, por ejemplo, y le pido a la máquina que me los clasifique de acuerdo a lo que la máquina detecte. Un ejemplo muy clásico y sencillo de entender de este tipo de aprendizaje no supervisado es cuando le alimentamos a una máquina toda mi base de datos de clientes y le digo, segméntamelos. Tú, de los 100 que te mandé, dime quiénes son de alto valor, de medio valor, de poco valor o de las etiquetas que tú encuentres. Yo no te estoy dando las etiquetas. Ese sería un ejemplo de machine learning no supervisado. Entonces, son algunos de los distintos tipos de conceptos que vamos a estar platicando. Quería ponerlos como contexto por si de repente ahí se me suelta a decir machine learning supervisado. Espero que no. La realidad es que mucho de lo que nos enfocamos con Einstein es que si bien es valioso saber esto, no es importante ni indispensable bajo ninguna circunstancia. Lo importante es realmente conocer mi negocio y cómo la inteligencia artificial podría ayudarme. Y hablando de cómo podría ayudarme, empecemos por preguntarnos cómo, si esto es tan viejo, ¿por qué ahorita? ¿No? Como decíamos, esto es algo súper viejo, ahí hay un ensayo, ¿no? Una publicación de 1955 de los laboratorios Bell y de IBM sobre lo que se podría o se planeaba hacer con un sistema de inteligencia artificial, concepto muy viejo, pero que ahora, o del cual ya podemos tomar mucha mayor ventaja ahora, porque tenemos 4 cosas, algunos dicen incluso que 5, pero bueno, abarquemos las 4 principales, que son la variedad de datos, ¿sí? Ahora hay mucha más información de todos tipos, redes sociales, datos estructurados, datos no estructurados. Un dato estructurado sería un texto, por ejemplo, que pongamos en el caso y ponemos la descripción de qué es lo que le está pasando al cliente. Eso es un dato no estructurado, ¿no? No es algo que típicamente cabe en una tabla. O sí, bueno, sí cabe, pero no es fácil de reportar sobre eso, quiero decir. Entonces tenemos toda esa variedad de fuentes de información y de tipos de información. Tenemos el volumen de los datos, esto también lo habrán escuchado mucho, la cantidad y la explosión de datos que hay. Pues ahora con hablábamos de mi perrita, pues antes no tomábamos tantas fotos porque pues eran cámaras de rollo y había que revelarlas y el rollo era limitado. Ahora yo le tomo fotos a mi perro, pero hasta cuando se duerme, come, lo que sea. Ahora con un hijo con mi hijo que acabo de tener hace algunos meses, bueno, pues ahora el perro y el hijo y fotos por todos lados. Entonces el volumen de datos y también los sensores aquí juegan una gran parte, ¿no? En compañías industriales, cadenas de suministro, bodegas, plantas, donde hay sensores que pueden detectar minuto a minuto qué está pasando, incluso segundo a segundo, ¿no? O las transacciones financieras, en fin, ejemplos de volumen de datos creo que no es necesario dar más. La velocidad de procesamiento de la información, ¿no? Ahora con el poder de cómputo de la nube, pues también nos despreocupamos un poco por lo que puede estar sucediendo en una computadora o en un servidor local. La nube es escalable, es elástica, todos mis datos están ahí y ahí que la máquina haga el trabajo pesado. Ya no necesito que mi computadora o mi servidor lo haga. Y de igual manera las redes, ¿no? Los que veo algunas caras, algunas fotos y me trato de imaginar su edad. Algunos se acordarán todavía cuando en los teléfonos o en la BlackBerry salía una E de Edge y era realmente triste esperar a que cargara el cuerpo del correo cuando teníamos esa E activada, y ya cuando llegó el 3G o ahora el 4G, pues cómo ha ido avanzando y ahora vamos hacia 5G, ¿no? La velocidad también de transferencia de datos pues nos permite tener esto. Entonces, juntando todos los datos que hay para explotar, la gran cantidad de datos que tenemos, porque también, como decíamos, para que la máquina funcione yo le tengo que dar ejemplos, pues necesitamos muchos ejemplos en algunos casos, y la velocidad para procesar estos dos, combinado con las nuevas técnicas de investigación que decíamos, el deep learning, si es algo un poquito más nuevo, y lo que se sigue investigando, pues es por eso que estamos ahora sí en un momento de, digamos que en un punto de cruce de por qué ahora sí las tecnologías nos pueden empezar a ayudar más en el sentido de la inteligencia artificial. Ahora esto significa que ya estamos al borde de que nos conquisten los robots y Terminator y cosas por el estilo. No, hay muchos retos y eso si a ustedes les toca, y a lo mejor John nos podrá compartir, pero si a alguien ya le ha tocado empezar a analizar, ok, yo quiero inteligencia artificial, pero ¿por dónde empiezo? A veces es difícil porque primero pues necesito realmente darle tareas que sean
repetibles, no decirle a una máquina piensa por ti misma. Todavía no estamos ahí, probablemente no estemos ahí en muchos años. Un ejemplo de esto fue no sé si alguna vez lo leyeron o vieron, Mark Zuckerberg, el creador, sí, pues el que dirige Facebook, trató de crear su propio asistente inteligente llamado Jarvis, en honor a el de Iron Man, y bueno, lo que se encontró, pues Mark Zuckerberg no podríamos decir que es particularmente tonto, ¿no? Es una persona brillante, y después de invertirle casi 100 horas de desarrollo a Jarvis, lo que decía es que podría hacerlo o podría configurar algo que hiciera tareas repetibles, pero que él por sí mismo desarrollara su propia conciencia y dijera, yo voy a matar a alguien, por suerte, no, y no estamos ni cerca de ello. Lo segundo es algo que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo todos aquí, los recursos, gente que sepa de data science, y esto también es algo como muy anunciado y lo vemos mucho en LinkedIn y en las redes. La realidad es que no hay tanta gente que sepa del asunto. Entonces, la gente que nos capacitamos, que nos gusta aprender, que tomamos cursos, pues poco a poco va creciendo, pero no es algo que se vaya a resolver pronto, porque también esto requiere de mucha experiencia. Y finalmente, bueno, como decíamos, los datos siguen estando presentes o necesitan seguir estando presentes. Y acá tenemos un ejemplo de una señora que se emociona, bueno, no fue, el ejemplo es que te emocionas porque si te dieran el código de Google, de cómo está construido el buscador de Google, pues dirías, ya, voy a ser millonario. Ajá, lo que tiene Google también es toda la base de información para aprender de las búsquedas y entrenar a los modelos. Entonces, no solo es suficiente un algoritmo súper avanzado y súper inteligente, es importante los datos a los cuales les vamos a aplicar un algoritmo, la limpieza de esos datos, la veracidad de esos datos y qué tanto los podemos poner a trabajar. Por eso, Einstein lo trato de sumarizar en 3 cosas que no suenen a robots que van a conquistar al mundo, que no suenen a películas de ciencia ficción, sino realmente qué puede hacer Einstein por nosotros, usuarios de Salesforce, usuarios de negocio, usuarios que en la vida diaria simplemente queremos tener experiencias más inteligentes o experiencias aumentadas. Einstein típicamente lo vemos como un asistente inteligente, en el sentido de que va a lo que decía, el ejemplo que daba hace un rato, va, busca en los datos y me dice, hey, encontré esto que para el cliente con el cual estás hablando puede ser relevante. O esta recomendación, este producto que tal vez si lo agregas pueda ser muy útil. O este producto que a todos nos ha pasado si compramos en línea, si lo agregas a tu carrito, otras personas como tú lo han visto, lo han comprado, ¿por qué no lo agregas a tu carrito? Y le damos comprar y ahí se va nuestro salario mensual. Eso es un poco como es un asistente inteligente. Después tenemos a Einstein como un asesor personal, porque puede, por ejemplo, no solo encontrar en los datos, sino también en las imágenes o en grandes volúmenes de imágenes, de texto, de datos no estructurados, por ejemplo, encontrar patrones también. Y algo que a lo mejor yo encontraría leyendo todas las encuestas de todos mis clientes, ahí Einstein va a encontrar automáticamente o va a analizar automáticamente estos textos y me va a decir, los clientes típicamente se están molestando por esto. O, por ejemplo, tomaste una foto y te hago un álbum de tu perrita Kizuki. Imagínate cómo sería esto en un contexto de negocios, donde uno de los productos que tenemos que está dentro de Social Studio es yo puedo tomar una foto de un producto y decir, este producto está terrible. Le tomo la foto y aunque no etiquete a @Coca-Cola, que acá es una lata de Sprite lo que tengo, Einstein podría detectar que está el logo de Coca-Cola, está el logo de Sprite, levantar un caso automáticamente para que alguien de Coca-Cola de redes sociales me dijera qué está pasando, cómo te podemos ayudar. Entonces también va a poder encontrar esas cosas y ser mi asesor para tratar de asistirme en mejorar los resultados. Y finalmente, voy a aprenderles un segundo, disculpen, finalmente ser un científico de datos, donde yo, a lo mejor estos casos, que los primeros 2 ya son cosas que están preconstruidas dentro de la plataforma, pero ¿qué pasa si yo no soy un científico de datos, yo no sé programar en Python, yo no sé programar en R, no estoy interesado, pero quiero tomar ventaja de todos esos datos que tengo ahí, como con algunos clics
yo puedo llegar a predecir esas cosas y de nuevo sin necesidad de código, que eso lo haga mi científico de datos llamado Einstein y a mí me entregue los modelos, me entregue los resultados y yo como usuario de negocio los pueda interpretar. Eso es un poco las tres verticales o vertientes de cómo veo yo a Einstein y cómo nos da experiencias aumentadas. Me gustaría hacer una breve pausa, detenerme para ver cómo van hasta acá, si hay alguna duda, algún comentario, algún ejemplo que quieran compartir. Chicos, ¿qué les ha parecido hasta ahora? Bien, bien, interesante. Está interesante. Vamos bien. Por ahora lo entiende. estamos aplicando mucho a, digamos, la teoría ni siquiera de Einstein como tal, ¿no? Ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo funciona ya esa inteligencia artificial en la plataforma. Como ustedes saben, la plataforma 360 de Salesforce se enfoca en tener al cliente en el centro de todas nuestras interacciones, ¿cierto? Y tiene múltiples capacidades o múltiples nubes, como ustedes probablemente ya las conocen, para conseguir este propósito. Entonces puede ser que estemos tratando de gestionar un proceso de ventas cara a cara, o que le estemos tratando de dar un servicio post-venta a mi cliente con la nube de service, que querramos conectar con nuestros clientes y posicionarnos como marca con ellos, con la nube de marketing, que querramos poner una tienda en línea con commerce, en fin, distintos procesos, distintas nubes que me permiten conectar con el cliente y ponerlo en el centro. Y como el equipo de Salesforce de producto conoce cómo están construidos por debajo estos modelos, estas nubes, perdón, dijo, bueno, pues yo ya sé que en oportunidades típicamente los clientes pues ponen estos datos, los ponen de esta manera, casi todos ponen un monto de oportunidad, casi todos ponen una fecha de cierre, casi todos ponen etapas. Si yo ya conozco eso, yo puedo diseñar un algoritmo que de manera preconstruida analice los datos de cada cliente y cree estos modelos, porque yo no necesito crear un modelo a la medida para cada cliente, o al menos no para todos, porque de nuevo el modelo de datos que casi todos los clientes utilizan ya está preconfigurado, ¿no? O se utiliza de la misma manera. Entonces, es ahí donde se crea Einstein para cada nube. Y por eso a lo mejor algunas veces van a escuchar que existe Sales Cloud Einstein, o existe Einstein for Service, Marketing Cloud Einstein, Commerce Cloud Einstein, en fin. Hay cosas preconstruidas para cada una de las nubes de Salesforce que ya trae funcionalidades donde ustedes lo único que necesitan hacer es activar un switch y va a funcionar de manera automática. Un ejemplo de esto es lo que nos contaba John con Opportunity Scoring. Ahora, al ser algo automático, ventajas y desventajas. Ventajas, no tengo que hacer gran cosa, lo activo, en algunos casos lo pago, ¿no? Porque son capacidades adicionales. Pero desventajas, resulta que yo soy un cliente que tiene un proceso súper distinto al resto y yo en oportunidades no utilizo etapas y para mi monto de la oportunidad utilizo un campo personalizado y no un campo estándar. Bueno, entonces ahí ya no va a funcionar Opportunity Scoring automáticamente para ti porque pues ya no es el mismo modelo que el de todos. Pero ahí tenemos otra cosa que se llama la plataforma de Einstein y que nos va a permitir crear nuestros propios modelos, predecir nuestras propias con base en nuestros propios datos y con el objetivo que yo busque. Y en realidad les quiero platicar un poco de todas las funcionalidades, pero en lo que me gustaría enfocarme más es en esto, en la plataforma de Einstein, donde yo pueda recomendar o crear mis propios modelos, mis propias recomendaciones a la medida de lo que yo necesite. De nuevo, los otros son muy fáciles de implementar, es bueno conocerlos, pero hay que enfocarse en cuando yo necesite crear mis propios modelos desde mi punto de vista. Bien, ¿cuáles son las ventajas principales de Einstein y por qué creo que es relevante o nos ayuda, nos aumenta la experiencia, como decíamos? Del lado derecho estamos viendo una pantalla típica de Salesforce donde tenemos, en este caso, una vista de un cliente que se llama Jim Harrington. Veríamos, por ejemplo, este es una visualización, ¿no? Muy sencilla, un dashboard, pero aquí empiezan a ver algunos componentes que a lo mejor no son tan comunes para ustedes, ¿no? Del lado abajo, antes de irme a los del lado abajo, hay uno que dice Activity. Y esto se puede conseguir con un componente que se llama Einstein Activity Capture, que lo que hace es que se conecta con su correo y empieza a
registrar automáticamente los correos, la actividad que se registra en sus correos con un cliente para que ustedes no lo tengan que hacer de manera manual. Y además puede tener la inteligencia de que si, por ejemplo, yo estoy escribiendo con Oriana correos y ella trabaja en @theforcepeople.com y de repente ella dice, ah, John, súmate a esta, y ya tengo registrada a Oriana como un contacto en Salesforce. Y de repente Oriana sube a John a la cadena de correos y John trabaja en, su correo es john@theforcepeople.com. Einstein puede detectar que el dominio es el mismo y agregármelo automáticamente como un contacto a la org de Salesforce. De manera que es ese asistente inteligente que les decía, yo no tengo que loguearlo de manera manual, sino que hay alguien que inteligentemente lo reconoció y me pasó o me hizo esa tarea mucho más sencilla, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podríamos tener ahí esa inteligencia. Del lado derecho vemos un componente que se llama Einstein Predictions, que es en el que nos vamos a enfocar un poquito más en el taller, y este se puede obtener tanto con un componente que se llama Prediction Builder como con otro que se llama Einstein Discovery. Después explicaremos las diferencias. Y lo que hace es, con base en los datos, que puede ser de un objeto de Salesforce, o puede ser de múltiples objetos, o puede ser incluso de un archivo plano, un Excel que tengamos por ahí, yo le digo qué quiero predecir. Típicamente puede ser, en este caso, un número, por ejemplo, la cantidad de productos que voy a vender, o el monto al cual voy a vender una oportunidad, o puedo predecir una probabilidad de que algo ocurra. Es decir, cuál es la probabilidad de que yo convierta una oportunidad o un prospecto, o cuál es la probabilidad de que un cliente me deje de comprar, como es el caso que vemos acá, que se llama attrition, o en otras industrias también le llamamos churn. Y en ese caso lo que hace es detectar de los clientes que le enseñamos que ya hicieron churn o ya dejaron de comprarme, qué factores hay en común entre ellos, y me va a decir, ah, bueno, como este cliente tiene estas características, el riesgo de que te abandone es poquito, en ese caso es 6. E incluso te va a mostrar los factores que usó para calcular esa probabilidad. Entonces ahí es donde es como un científico de datos que me está ayudando con insights adicionales. Y como pueden ver, y lo mencionaba al principio, y tal vez lo repita mucho durante la sesión, es lo importante aquí es que se lo da, esto no es un modelo de programado que un científico de datos en algún sótano ahí hizo con experimentos raros. No, no. Estas son predicciones, insights que le damos al ejecutivo de ventas, que le damos al ejecutivo del call center, que le damos a quien sea que esté utilizando Salesforce, y ahí es donde se vuelve accionable, porque imagínense que esa probabilidad de que el cliente nos deje de comprar es alta, pues yo tomo una acción de inmediato. A diferencia de que si es un modelo que hizo un data scientist y solo lo ven en un tablero 3 personas, pues es mucho más difícil de actuar sobre esos insights. Son un par de ejemplos de estas funcionalidades. Hay algo muy importante con los insights que nos puede arrojar Einstein, y es el lenguaje, el idioma. Por ahí John nos pregunta que si, o más bien nos comenta que Einstein Insights es algo de lo que ha implementado. Einstein Insights es súper interesante, súper completo y funciona en varias capas. Hay unos que son los Account Insights, pero desafortunadamente esos solo funcionan muy bien en inglés, porque lo que hace es que va a buscar en fuentes de noticias como Bloomberg o como The Economist o ese tipo de publicaciones, y si encuentra noticias sobre nuestro cliente, supongamos que yo estoy vendiendo a Coca-Cola, ¿no? Si encuentra esas noticias sobre Coca-Cola, me las puede ir poniendo ahí automáticamente en el perfil del cliente. Desafortunadamente, pues como va a buscar en esas noticias, algunas veces, pues si buscamos, por ejemplo, un cliente de aquí de Latinoamérica, no va a aparecer en Bloomberg de Estados Unidos, y por eso puede que no funcione, ¿no? Pero hay otras cosas que sí funcionan, como son los Opportunity Insights, que es que automáticamente también, por ejemplo, puede analizar la actividad que hay en una oportunidad y te puede decir, ah, tú, por ejemplo, estás tratando de venderle a Coca-Cola y les mandas un correo cada semana y hay interacción. Pero resulta que Einstein detectó que en los últimos 3 meses no has escrito nada con Coca-Cola, entonces te levanta una alertita o un insight y te dice, la actividad con este cliente ha disminuido. Y eso te sirve de nuevo como asistente inteligente para mantenerte en contacto con tu cliente.
Son algunas de las funcionalidades que Einstein nos puede ir ayudando como asistente inteligente, de nuevo, para tenerlo en el centro de, o como esa experiencia o inteligencia aumentada en el centro de donde yo trabajo, ¿no? O en el lugar donde yo trabajo. Un dato que me parece relevante es, ni siquiera alcanzo a dimensionar adecuadamente, pero es la cantidad de predicciones que la nube de Einstein ahora hace en el día. Es una plataforma altamente escalable que entonces hacemos predicciones para muchísimos clientes y que pueden tener ustedes la confianza de que si ustedes diseñan una predicción, la prueban, están contentos con el performance del modelo y resulta que trabajan mañana en el banco más grande de su país y hay que desplegarlo para 100 usuarios, 500 usuarios, los que sea, es muy fácil desplegar los modelos también y no tienen que preocuparse por cómo va a ser el performance del modelo. La nube está diseñada para tener ese alto performance precisamente, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las características. Ahora, yo les estoy platicando lo bonito. ¿Cómo sería lo feo? ¿Cómo sería si yo quisiera hacer esto desde cero? Si yo quisiera meter la inteligencia artificial a mi negocio desde cero. ¿Alguien de nuestro honorable, notable, ilustre foro sabe programar en R o Python? Y si sí, podría alzar la manita, ya sea virtual o normal. ¿Alguno de ustedes, chicos? Francisco como que la alzó, pero más bien creo que fue para decir que no, ¿no? Creo que nadie, ¿no? Bien. Yo Python no sé casi que ni escribirlo. La palabra literal Python, no sé escribir Python. Y R, tomé algún curso, pero ahora no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? No es algo tampoco tan sencillo que cualquier persona pueda hacer. Y ya se imaginan que personas que conocen su negocio, pues sí hay un montón, ¿no? Yo conozco, si yo trabajo en Coca-Cola, yo conozco cómo trabajo en Coca-Cola, pero yo no sé Python, yo no sé R y quiero inteligencia artificial para ayudarme a vender más o darle mejor experiencia a mis clientes. Entonces, ¿por qué no crear algo que nos ayude a quitar esas barreras, esas limitantes de las que hablábamos sobre los datos, sobre la tecnología, sobre la limpieza de los datos? Pues bien, aquí es donde entra en acción y cómo funciona un poquito Einstein. Lo que los usuarios quieren es tener esa capa de inteligencia, ¿no? Realmente esos insights de, ¿qué más le puedo vender a mi cliente? ¿Cuál sería el siguiente mejor producto? O el cliente está enojado, ¿cuál sería una acción que le dé mayor satisfacción? En fin, cualquier cosa que me ayude a mejorar mi resultado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es elegir un caso de uso. Y no les puede parecer algo muy bobo por empezar por este punto, muy tonto, pero créanme, en las empresas que quieren inteligencia artificial, muchísimas de ellas ni siquiera saben qué quieren de la inteligencia artificial. Dicen que era inteligencia artificial porque yo me quiero subir al barco, porque suena bonito, porque Einstein es el peluche más bonito de todos los peluches de Salesforce, lo que sea. Lo más importante es escoger un caso de uso y eso empieza por preguntas de negocio, no es algo tecnológico, no es algo científico, es ¿qué quieres hacer? ¿Quieres dar mejor satisfacción a tus clientes? Sí, ok. ¿Cómo está haciendo mal la satisfacción de tus clientes? Pues llama por teléfono y se tardan mucho en contestar el teléfono y tienen que explicar todo varias veces. Bueno, entonces a lo mejor un bot, ¿no? Porque ya no tienen que esperar en la línea, ¿no? Un bot que pudieras tú interactuar con él en la página, como ahora ya es muy común en muchas páginas. O, no sé, ¿quieres inteligencia artificial? Sí, ¿qué quieres hacer? Quiero vender más. Ok, todos queremos vender más. Pero, ¿por qué los clientes no te están comprando más? Pues porque siempre me compran el mismo producto, pero ya no me compran más productos o me compran solo cada cierto tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer esas preguntas de negocio porque ahí entonces a lo mejor la respuesta podría ser, bueno, podemos crear un recomendador que te diga para este cliente te recomiendo este producto. Pero lo fundamental es, de nuevo, empezar con las preguntas de negocio, no empezar con tengo el algoritmo más avanzado y nada, sino ¿qué queremos hacer? Y luego ya nos vamos hacia atrás para ver tecnológicamente qué podemos conseguir. Ahora, el siguiente reto es, ya sabemos qué quieres hacer, supongamos, quiero quiero tener un bot que le conteste automáticamente a mis clientes y resuelva sus problemas. Ok, fantástico. Tienes a un bot o tienes los suficientes datos para entrenar a un bot para resolver todas las preguntas posibles. Probablemente no, porque entonces tendrías que enseñarle a un bot
cada que te pregunten por esto, la respuesta debe ser esto. Cada que te pregunten por esto, la respuesta debe ser esto. Entonces, también es importante pensar en que el caso de uso necesita datos y necesita ejemplos, idealmente o medianamente limpios, para entrenar al modelo. Y hasta después de esas preguntas que, como verán, son más de negocio, de conocimiento del negocio, hasta después de eso podemos empezar a hablar de construir los modelos, los algoritmos y demás. Eso ya, la tecnología ya lo está resolviendo, e insisto, puede ser Einstein o puede ser un montón de plataformas, pero los primeros dos puntos son fundamentales. Lo que sí es muy difícil que lo hagan otras herramientas mejor que Einstein es el punto 4. El punto 4 es, ya elegí mi caso de uso, ya recolecté los datos, los tengo, que si estamos hablando de Salesforce, pues ahí tenemos un montón de datos, ¿no? Y hay procesos de limpieza, idealmente, que ya habrán visto en otras. Y el punto 4 es fundamental porque Einstein ya vive en Salesforce. Yo ya simplemente le quiero decir, aprende de oportunidades y arroja las predicciones a oportunidades. ¿Cómo sería en un, puede sonar un poco simplificado, pero cómo sería en el mundo real? Supongamos que detectamos el caso de uso. Primero necesitamos, ya que detectamos el caso de uso, necesitamos a la gente de Data Science que lo modele, que haga los algoritmos, que haga las pruebas, que vea si los datos están adecuados para el modelo o no. Después necesitamos una infraestructura para montar eso, ¿no? Difícilmente va a ser en la computadora del Data Scientist, o eso va a tronar y se va a romper en 5 horas. Y luego los últimos puntos de ahí es lo que responde el punto anterior, que es que como Einstein ya vive en Salesforce, esto ya está integrado a tu proceso de negocio. Lo puedes integrar ya en un flow, lo puedes integrar en una list view para que ahí los usuarios accedan, lo puedes ver mediante un dashboard de Tableau CRM, ya está en el contexto de lo que el usuario necesita hacer. Entonces, no necesitas, si estuviera de nuevo en la computadora del Data Scientist, pues saber cómo masajeamos eso y transformamos eso y conectamos eso a nuestro sistema. Eso pues va a tomar un montón de tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental de Einstein, ya vive en Salesforce y en el contexto de Salesforce. Y entonces, ¿cómo resuelve un poco Einstein estas complejidades? Pues bien, lo primero que va a hacer es aprender automáticamente de los datos. Decíamos, ya conocemos qué tipos de, y no solo el campo como tal, por ejemplo, el monto de la oportunidad, sino incluso los tipos de campo. Ya sé que si tú me estás subiendo un tipo de campo de email, pues ya sé que cuando encuentre la arroba, yo le puedo extraer el dominio y voy a saber qué clientes son de Gmail, qué clientes son de una dirección corporativa, qué clientes son de Hotmail. Yo sé que si me estás pasando un número, lo puedo agrupar. Yo sé que si me estás pasando un texto, es una categoría. Todo eso ya lo sabe Einstein y lo hace de manera automática, y eso se llama feature generation. Un feature es una variable derivada de alguna manera, y Einstein lo hace de manera automática porque conoce, insisto, los campos estándar, sabe exactamente qué hay ahí, y los campos custom sabe el tipo de campo y nos permite generar variables de manera automática. A partir de ahí, hace otra cosa que se llama feature selection. Si ya generó 10 variables calculadas, lo que va a hacer es, bueno, de esas variables calculadas, ¿cuáles realmente tienen un impacto en lo que tú estás buscando predecir? En una oportunidad, yo estoy buscando predecir cuál es la probabilidad de que se cierre. Entonces, a lo mejor yo le subí el correo y eso pues depende de quién me esté mandando correos. Si es el vicepresidente, pues a lo mejor sí hay probabilidad. Y si estoy hablando con alguien de bajo nivel, pues a lo mejor no me va a ayudar mucho a avanzar mi oportunidad. Depende, ¿no? Entonces va a seleccionar automáticamente la variable de correo como algo importante, la variable de monto como algo importante, pero va a decir, ¿no? Y esas variables las va a descartar de manera automática. Esa parte se llama feature selection, seleccionar las variables de manera automática. Después de eso, ya tenemos los datos que hay en Salesforce, ya tenemos las variables más importantes de esos datos, y ahora sí empezamos a aplicar los modelos o algoritmos. Y lo que son estos algoritmos, pues básicamente son modelos matemáticos que se tratan de predecir o ajustar a la curva que haya en esos datos, y lo que hace Einstein es que prueba varios modelos. Uno se llama, por ejemplo, Random Forest, otro se llama XGBoost, otros se llaman modelos de regresión, en fin, prueba varios y dice, de acuerdo a tu línea de datos y a los tipos de datos que traes, la recomendación de aplicar un algoritmo u otro es este algoritmo. Y
con eso, de nuevo, Einstein prueba a todos, lo hace de manera automática, identifica cuál es el que se adapta mejor y con eso ya puede aplicar la predicción, el modelo o el scoring, en este caso, a los datos que le hayamos alimentado. Y nosotros como usuarios siempre tenemos ese control de decir, bueno, de todas maneras, con lo que hizo Einstein, este modelo no está tan adecuado o el performance no es bueno y puedo volver a probar. Machine Learning e inteligencia artificial siempre es un proceso iterativo donde yo hago algunos experimentos, pruebo con algunas variables, quito algunas, saco otras, pongo nuevas y vuelvo a correr el modelo para ver si sí puede mejorar el performance. Y lo más inteligente y visionario que hizo la gente que diseñó Einstein es que para refinar o para asegurarse de que el modelo funcione, es importante estarle alimentando nuevos ejemplos para que siempre esté vivo ese modelo. Y entonces, hoy yo te voy a decir que de las 100 oportunidades que tienes abiertas en Salesforce, la probabilidad de cada una de ellas de cerrarse, pero en el tiempo, algunas de ellas se van a cerrar y algunas de ellas no. Y entonces Einstein va a decir, lo que yo había predicho, me equivoqué acá, 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 y acerté acá, 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 y entonces puedo mejorar mi modelo. Y eso también lo hace de manera automática. Entonces, realmente el diseño le deja un poco, sí, le deja a los administradores menos tarea, porque todo esto está hecho en el fondo, de nuevo, de manera automática. Y la tarea que sí tienen ustedes como administradores, como usuarios de Salesforce, es los primeros 2 puntos que les decía del iceberg. Pensar muy bien su caso de uso y pensar en dónde están esos datos y si están limpios esos datos o esos ejemplos. Pero lo demás corre por cuenta de Einstein y creo que esa es la gran ventaja que nosotros como usuarios y admins podemos tomar. ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo les suena? ¿Les ha parecido complejo, sencillo, mucho nivel de detalle, poco nivel de detalle? ¿Qué me cuentan? Veo ahí que sonrisas también, eso, asumo que es que vamos bien. Aldo, yo te tengo Está una bien. pregunta. Ejemplos, Sí, con ejemplos se puede ir entendiendo mejor cómo se aplica. Sí, está bien. súper. Ahora vamos a dar más ejemplos, me parece buena idea. Te tengo una pregunta, Aldo. Cuando haces referencia a esto de Machine Learning, yo entiendo que de alguna forma, o sea, ya después que tú configuraste ese algoritmo y que ya tienes Einstein implementado, si tú haces alguna carga, ya sea de oportunidades o de casos, y tú quieres que ese historial de oportunidades y de casos también se considere para esa configuración de Einstein, eso se pudiera tomar en consideración o habría que hacer algún tipo de match entre el algoritmo que ya se creó y esa nueva data que está ingresando. Bueno, esa data en gran cantidad, porque en este caso no sería un registro que se estaría creando y que ya vive solamente en Salesforce, sino que te estás trayendo toda una base de datos nueva, un historial de base de datos a esa instancia. Muy buen punto, no lo mencioné y es un gran punto, muchas gracias. En el caso de las soluciones preconstruidas, que les platicaba como los Einstein que funcionan automático, el Einstein para ventas, el Einstein para servicio, que ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero en algunos casos se requiere historia. Y tú tienes que tener, por ejemplo, en el caso del lead scoring, tienes que tener 6 meses de historia en el objeto de leads, 1000 leads que estén ahí cargados y una cantidad de ellos que se haya convertido. Hay ciertas restricciones de historia para que el algoritmo también pueda funcionar, porque si tú le subes 3 ejemplos, pues el algoritmo te va a decir que no tiene suficiente información para predecirlo. Y en algunos otros casos, como podría ser Prediction Builder o Einstein Discovery, que son un poco más la parte de plataforma, que les platicaba que tú diseñas tu propio algoritmo, tu propia predicción, no tu propio algoritmo. Tú puedes cargarle la base histórica de 10 años y decirle, analiza todo esto y arrójame lo que aprendas de estos 10 años. Entonces, es mucho más flexible en ese sentido. Mi challenge el reto que les haría ahí es, y esto es un mito común que veo mucho con clientes y en el campo, que tenemos la concepción o preconcepción de que entre más datos,
mejor va a ser mi algoritmo. No necesariamente. Imagínense una aerolínea que quiere predecir sus ventas para el siguiente mes. Si yo le cargo 10 años de datos, el algoritmo va a aprender de todo lo que ha pasado en las aerolíneas los últimos 10 años. Pero después de la pandemia, las aerolíneas operan totalmente distinto. Entonces sería más relevante alimentarle de datos más frescos. No siempre más datos significa mejor calidad en el modelo y depende un poco de cada caso de uso. Interesante. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es común, sale mucho. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan hasta acá? Por ahora no. Parece que no. Bueno, ¿Algo? me dan Yo sí. Perdón. Te escucho, es que un poco pensando en lo que planteaste recién, de los cambios del mercado. Porque yo podía venir efectivamente con una proyección en el fondo adecuado, un cambio en el mercado, me cambiaron los clientes, etcétera. O sea, ahí a Einstein yo le cambio la data para efectuar los análisis. Correcto, o sea, tú puedes segmentar qué tanta información. Tú le puedes alimentar la base de 10 y les platicaba que esto es muy iterativo. Tú le alimentas la base de 10 años y ves que tu modelo, pues en realidad sus predicciones están por cualquier lado porque es demasiada información que no tiene tanto sentido para tu caso de negocio. Entonces desde el mismo Einstein le dices, ¿sabes qué? Quiero tomar solo un año de información y vuelves a correr el modelo. No, pues ya salen mejor, pero quisiera ver cuál es la diferencia si utilizo solo 3 meses de información. Y tú ahí lo segmentas y lo vuelves a correr. Resulta que no, que sí necesitabas el año completo. Entonces es constantemente ir iterando sobre los horizontes de tiempo, sobre más o menos variables. A lo mejor tuviste un cambio, le subiste los precios a todos tus hace 6 meses y entonces quieres ver ahora con ese nuevo horizonte de tiempo. Es estar probando, digamos. ¿Hay algún dato que se pueda ingresar manualmente? ¿O sea, alguna variable que sea como relevante para el negocio? ¿O en general todo se toma de la plataforma? En el módulo más flexible, yo diría, que es Einstein Discovery, Einstein Discovery te permite tomar de manera natural los datos de Salesforce y tiene conectores a otros sistemas, por ejemplo, al Data Lake. Resulta que tus datos los tienes en AWS o en Azure o en BigQuery o en donde sea. Te permite conectarte allá y complementarlos con los datos que ya tienes en Salesforce para hacer un modelo un poquito más completo o un archivo plano, como decíamos incluso, ¿no? Yo le puedo subir un Excel. Y también es muy importante, desde su conocimiento de negocio, las variables compuestas que ustedes puedan calcular o controlar. Les voy a dar el caso de un ejemplo del sector financiero. Ellos quieren predecir cuál es el riesgo de que yo como cliente cancele mi cuenta con ellos y me vaya a la competencia. Y me dieron los datos de los clientes, es decir, Aldo tiene 35 años, Ciudad de México, tiene el producto tarjeta dorada básica, lo que sea, y el saldo de su cuenta. Esos datos pueden ser valiosos por sí mismos, pero ¿qué otras cosas podemos sacar? Bueno, a lo mejor el saldo de la tarjeta de Aldo no me es suficiente, sino también quiero calcular cuáles han sido los depósitos que hizo en el último mes y los retiros que hizo en el último mes. Si saqué todo mi dinero, pues es probablemente un indicador, o podría ser un indicador de que me voy, ¿no? Me llevo mi dinero a otro lado. ¿Cuántos movimientos han sido? ¿Fue todo de golpe? ¿Saqué todo mi dinero de golpe? ¿O lo saqué, cada día saqué 5,000 pesos mexicanos? Entonces, esas variables que no viven así por sí mismas en Salesforce, por ejemplo, solitas, también tenemos que pensar qué otras variables inteligentes o como le llamamos hace rato, features, qué otros features yo podría generar, y realmente eso solo lo saben ustedes que operan un negocio, ¿no? Por eso la responsabilidad ahí está de nuestro lado. Y la última pregunta, a nivel de, por ejemplo, yo tengo una proyección de ingreso que está asociada obviamente a la venta. Eso se puede agregar como input y yo ir comparando, no sé, pues a nivel de los vendedores, cuáles son las metas que ellos tienen que llegar y cómo van las proyecciones, si voy a lograr ese
ese presupuesto de la institución. Sin duda. Ahí yo recomendaría también en la parte de Tableau CRM hay una cosa que se llaman algoritmos de series de tiempo que te permiten predecir un poco más en el tiempo cuánto es lo que se espera vender, ya sea a nivel total o a nivel de cada vendedor o por producto, ¿no? Y podemos hacer esas proyecciones en el tiempo, incluso tomando en cuenta la temporalidad de si vendes más en diciembre porque son las festividades, en fin, ese tipo de cosas, pero sin duda lo podríamos hacer. Gracias. A ti, Sandra. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Creo que no hay más preguntas por el momento. Bien, ¿les parece si hacemos un break de 5 minutos? Porque olvidé traer un vaso de agua conmigo y estoy con la lengua en el suelo, casi. Entonces, denme un minuto. Ya, hagamos un break entonces. Muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, muchas gracias por las dudas, por las preguntas. Y vamos a pasar a ejemplos un poquito más tangibles, tanto de funcionalidades, para justo darle como más sentido de negocio a eso y que no quede tan abstracto en modelos, algoritmos y palabras de ese estilo, que de nuevo está bueno saberlo, pero lo importante es cómo podemos poner esto en acción. Aldo, disculpa, te interrumpo antes de que inicies un punto que estaba acá como pensando. Con lo que estabas mencionando del tema de Einstein, de las predicciones, y que igual está implantado para marketing, yo veo que, digamos que esta herramienta tiene un gran potencial también en esa parte para hacer descubrimientos y proyecciones. Por citarte un ejemplo, no sé, un retail que está en promociones, que es el cyber, o que identifica los clientes a los que les va a enviar esa información, me imagino que tienen mucho uso y no sé, tal vez pensando en lo que mencionabas, se basa mucho en discovery o cómo lo usan, cuáles son como las principales funcionalidades. Buenísimo. Justo ahora vamos a entrar a el detalle de cada nube y en marketing voy a mencionar prácticamente un ejemplo que tú ya lo estás mencionando. En una de esas te paso el micrófono, así que no te sorprendas si lo hago, pero justo vamos a darle ese sentido de qué hacemos con cada nube y también decirles, abrirles la invitación. Mi trabajo de todos los días es escuchar ¿cómo podríamos resolver un caso de uso? Entonces, si ahorita ustedes tienen en la mente algo que a mí se me antojaría hacer, predecir un caso de uso y creen que tienen los datos suficientes, abrimos un espacio al final de la sesión, los platicamos y yo les digo, lo podríamos hacer con esto, lo podríamos hacer con aquello, o la verdad están tratando de crear robots que quieren conquistar al mundo y eso no se va a poder, pero yo encantado de hablar de casos de uso de nuevo, es lo que más me entretiene de mi trabajo. Pero bien, vamos a empezar de la izquierda, de abajo hacia arriba, perdón. Entonces, Einstein para ventas. No es necesario que se sepan todas las funcionalidades, pero repasemos las más comunes. Lead scoring, ya lo platicamos un poquito. ¿Cuál es la probabilidad de que un lead se convierta en un cliente, ¿no? O en una oportunidad? Y se alimenta del objeto de leads de manera automática. Necesitas 6 meses de información. En el caso siguiente, ya lo pasamos de lead a oportunidad, después está opportunity scoring. ¿Cuál es la probabilidad de que una oportunidad realmente se cierre? Y si yo ya sé cuáles son las oportunidades que probablemente se van a cerrar, llega a otra funcionalidad que se llama Einstein Forecasting, que lo que va a hacer es calcular de acuerdo a esas probabilidades, a esas oportunidades con mayor probabilidad, cuál es el monto y hacer un forecast de lo que probablemente se podría llegar a cerrar. Esas son algunas funcionalidades principalmente de Einstein para ventas, aunque también está incluida la parte de los insights, que ya lo platicábamos, ¿no? Que encuentra inteligencia en las oportunidades, y de la captura de actividades, Einstein Activity Capture, para encontrar inteligencia en el correo, capturar los mails y agregar de alguna manera correos que pudieran ser de otras personas.
Bien, estos son algunos ejemplos de sales que creo que son sobre los que más hemos ahondado. Pero vamos a platicar ahora de las otras nubes que también son muy interesantes. La nube de ventas. ¿Qué tenemos en la nube, perdón, de servicio? ¿Qué tenemos en la nube de servicio? Casos, ¿no? Casos y clientes que levantan sus quejas con distintos tipos de problemas. ¿Y cómo registramos un caso en Salesforce? Pues típicamente empezamos por el subject, ¿cómo se llama en español? El asunto. El asunto del caso. Muchas gracias. El asunto del caso. Y después, dependiendo de cada negocio, van a tener una serie de pick lists que pueden ser 2, 3, 40 pick lists. Y el reto ahí para los ejecutivos de call center es tipificar cada uno de esos pick lists sin equivocarse, y más aún si no están puestos como pick lists dependientes, poner cada uno de ellos puede ser un reto bien complicado y con muchos errores. Por lo tanto, hay una función que se llama Einstein Case Classification, que lo que va a hacer es analizar el histórico de casos y de esos pick lists, y basado en la descripción del caso, va a decir, este caso está hablando de esto, ¿no? de que el producto falló, y cuando estos campos tienen estas tipificaciones, típicamente o usualmente estas otras tipificaciones van estos valores, y Einstein te va a decir, la descripción un ejemplo muy sencillo, la descripción del caso dice que hay una falla en el producto. El pick list de razón, ¿quieres clasificarlo como falla de producto? Y tú como agente puedes decidir que lo haga de manera automática, sí, que lo ponga así, o tú manualmente decirle sí, ponlo así, o clasificarlo por otro. Entonces ahí puede ayudar a los agentes de call center a ser mucho más productivos, de nuevo analizando la historia y haciendo predicciones de cuál podría ser la tipificación más adecuada. También en Einstein for Service, aunque esto aplica también para ventas, pero está el famoso Next Best Action que nos comentaba John anteriormente, donde, ¿por qué lo vemos como de service o nació en service? Porque los clientes llaman por un montón de cosas y de quejas y de razones, y dependiendo de qué tan molestos, contentos, el tipo de problema que estén buscando, hay una siguiente mejor acción para ese cliente. Si es un cliente que está llamando porque su producto no funciona y tú le tratas de vender otro producto, pues te va a mandar, como decimos acá, por un tubo, no va a estar interesado en absoluto, ¿no? Y si es un cliente que está satisfecho, pero que a lo mejor tuvo un problemita pequeño y queremos mantenerlo contento, satisfecho, a lo mejor la Next Best Action es un cupón de descuento, alguna bonificación, simplemente para mejorar el nivel de la satisfacción de los clientes. Esto, así nació Next Best Action, aunque después también migró a que podamos hacer recomendaciones de productos ya más enfocado en ventas, pero digamos que esa se llama, ya es una capa posterior de Next Best Action. Y bueno, yo creo que de servicio, la capacidad de inteligencia artificial, que más se conoce es la de los bots. Einstein Bots me permite, y los bots de Einstein son súper interesantes porque se despliegan típicamente en dos fases o en dos capas. La primera, que es meramente declarativa, es decir, ponerle una ventanita a los clientes en el portal de la comunidad para que yo entre, y si tengo alguna pregunta común, que yo sepa que los clientes siempre hacen, por ejemplo, a qué hora abren la sucursal, o qué necesito hacer si se perdió mi tarjeta, o problemas comunes, insisto, yo puedo guiarlos con botones para que ellos vayan haciendo clic y encuentren por sí mismo la respuesta. ¿Qué pasa con estos bots? A veces llegan a ser frustrantes, a veces no están tan bien diseñados y a veces simplemente no tienen la respuesta, y podemos pedir que nos transfieran con un agente. Y esa es otra gran ventaja de un bot de Einstein versus cualquier otro bot. El bot de Einstein, como te fue preguntando, o como tú le fuiste dando información y te fue preguntando cosas, esa información la puede ir recopilando y dejarla en el caso para que cuando lo tome un agente, el agente ya tenga el contexto de la información que fue recabando el bot. Entonces, incluso podríamos empezar por preguntarle cuál es tu número de cuenta o tu número de cliente más bien, y con eso yo ya puedo ir recopilando información con el bot. Esa es la primera fase, donde todavía no aprende nada el bot, simplemente es diseñar esas reglas y esas conversaciones. Y la segunda fase es la que en Latinoamérica todavía ha
hay muchos retos en general en los bots, que es enseñarle al bot a que aprenda del lenguaje natural, ¿no? Los que tienen Apple, pues con Siri seguramente ya habrán obtenido canas verdes, ¿no? Los que a veces Alexa creo que es un poco más avanzada, porque está un poco más acotada y no trata de hacer de todo. El de Google también de repente me saca un poco de onda. En fin, en voz es bastante retador. En texto también, todavía por los modismos, por la manera en la que escribimos, por las faltas de ortografía, en fin, hay un montón de factores que intervienen en que los bots todavía ejemplos, idealmente 100 por cada categoría, y ahora explico eso a detalle, para que el bot aprenda. ¿Qué significa eso? Entonces, yo agarro una conversación de un cliente que dice, su servicio es pésimo, la sucursal está totalmente sucia y desordenada. Y yo manualmente, como negocio, tengo que decirle, este problema, por lo que dice aquí, es un problema de sucursal. Y luego, siguiente, el producto tiene una tasa de interés muy alta y lo voy a cancelar, no me gusta. Yo manualmente tengo que clasificar que ese es un problema de tipo producto. Y así sucesivamente, yo primero tengo que entrenarle, ¿se acuerdan que decíamos que es supervisar de alguna manera al bot con ejemplos y entrenarlo para que la próxima vez que alguien llegue y escriba algo de una tasa de interés, el bot con algún nivel de confianza o de probabilidad diga, bueno, probablemente esta persona está hablando para quejar, o está contactándonos para quejarse de un problema con su producto directamente. Pero el reto de entrenar al bot es darle tantos ejemplos como nos sea posibles y hacer muy claras las categorías. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo? Este producto tiene una tasa de interés muy alta y voy a ir a la sucursal a cancelarlo. Entonces es un problema de sucursal o es un problema de producto. Entonces hay que darle múltiples ejemplos con diferentes tonos, oraciones, para que detrás de eso este es un caso no de machine learning, sino de deep learning, lo que hace el bot, para crear sus redes neuronales, empezar a pensar como humano, digamos, y que detecte de qué se trata cada uno de esos productos. Ese es el caso de los bots, que sé que genera mucho interés, así que antes de pasar a marketing y a commerce, me gustaría hacer una pausa y preguntar si acá tienen alguna duda, algún caso de uso, comentario, algo que nos quieran compartir. Creo que había una pregunta por ahí, pero bajaron la mano. Parece que no. Yo tenía una pregunta, Aldo, con respecto a los Adelante. Que hubo una presentación, por eso la duda, que la chica que lo implementó, ella creaba, dentro de la comunidad, creaba un caso, no creaba un caso, creaba un lead según los datos que percibía. Aparte tenía una integración, un desarrollo, porque iba a buscar datos de otro objeto, un objeto custom. ¿Hay alguna manera de que esto conviva sin hacer ningún desarrollo en los bots, para los bots, publicarlo dentro de una comunidad o una clause, ¿cómo se llama esto? Experience clause. Pero en el sentido de que o sea, no hacer un desarrollo para que el bot no consulte múltiples objetos. No, que si por configuración se podría hacer. Para ahí va mi pregunta. Si se podría hacer con... ok. ¿Cómo sería un bot debería poder consultar múltiples objetos. Tal vez no estoy entendiendo del todo el caso. Pero a nivel de configuración se podría hacer sin tener que usar desarrollo. Sí, correcto. Ok. Perfecto. Más o menos lo entendí así, pero la chica usó desarrollo para todo eso.
Sí, nunca me atreveré a decir que está mal una implementación de la cual no tengo contexto, ¿no? Okay. Pero así como me lo planteas, el bot sí debería poder ser capaz de consultar varios objetos. Ok, muchas gracias. Esa también Buenísimo, a ti, John. Bien, entonces pasemos a marketing y el caso que nos platicaban o que nos planteaban. En marketing también es una nueva, bueno, para empezar, es una nueva que como probablemente saben, ha crecido muchísimo, ¿no? Inicialmente había escucha de redes sociales, y ya les platiqué un caso de cómo a partir de las fotos podemos tomar, se puede detectar el sentimiento. Si alguien pone un tweet enojado, y el Social Studio lo puede clasificar como un tweet enojado, bueno, un sentimiento negativo o un sentimiento positivo. Después está la parte de Journey Builder, principalmente, ¿no? El envío de correos, comunicaciones, notificaciones, en fin. Y ahí hay un par de cosas interesantes. Una de ellas es, se llama Einstein Recommendations, y lo que podemos hacer es que... Sí, dime, Francisco. Que tú hablaste de los Journey Builder, esto no sé si reemplaza o complementa lo que son los Flow. Pregunta para el foro, Oriana y John principalmente. ¿Han visto algo de Marketing Cloud ya? ¿No? Porque yo hablo como asumiendo. Todavía no han visto marketing. Están viendo Bien, antes de pasar por marketing. Ya han visto bien, todo lo que tiene que ver con la nube de Sales y con la nube de Service. Fantástico. No, Flows no será reemplazado pronto, al menos, ¿no? Sí, pues siempre desarrolla muchas cosas, pero Flows, de hecho, es lo que más está creciendo ahora. Journey Builder es realmente una nube completamente separada, una funcionalidad totalmente aparte de Sales o de Service, de lo que llamaríamos Core, y en lo que se enfoca es en desarrollar justo journeys de comunicación con los clientes, y dependiendo del cliente y del momento en el que esté el cliente, tú le puedas comunicar algo. Vamos a dar un ejemplo. Cuando tú compras un iPhone, ¿no? O tal vez un Android también, o cualquier teléfono, y te registras con tu cuenta, enseguida te llega un correo de bienvenido a tu cuenta de Apple, tararara. Pero después, a los 2-3 días, te puede llegar una notificación o otro correo que diga, oye, ¿quieres conocer las funcionalidades de tal cosa? Y ya, tú sigues sí o no. Y a los 6 meses, Apple te va a mandar seguro otro correo para tratar de venderte otra cosa o de venderte un servicio o lo que sea. Y entonces esos momentos de esas comunicaciones nosotros le llamamos un journey, y puedes definir también, y aquí es donde entra Einstein a la jugada. Pensemos en ese momento que les platiqué de los 6 meses donde Apple me quiere vender algo. Apple sabe un montón de mí, ¿no? Ellos generalmente no utilizan la privacidad o los datos privados de manera inadecuada, y nosotros, Facebook también, por supuesto, tampoco, pero sí podemos traquear, por ejemplo, que si te mandé un anuncio donde viene, yo compré un iPhone y me mandan una computadora, le hice clic, y a lo mejor Francisco le mandaron el anuncio, le mandaron una computadora y no hizo caso al correo, pero le mandaron una, no sé qué más hay en Apple, una funda para su teléfono, y Francisco hizo clic. Entonces, con eso, Einstein va a ir aprendiendo de cada uno de nuestros comportamientos y va a decir, bueno, Francisco típicamente hace clic acá, Raimundo hace clic allá, cada uno de ustedes va teniendo un comportamiento, puede también establecer preferencias de a mí no me mandes nada de computadoras, y con eso Marketing Cloud va haciendo journeys más inteligentes. Y este Einstein Recommendations, lo que hacemos es que cuando tú vas a mandar un correo, diseñas el cuerpo del correo y pones un banner que sea dinámico y que sea de Einstein. Y ese banner se va a actualizar automáticamente para cada uno de los clientes, sin necesidad de que tengas que crear un correo cuando yo quiero mandar promociones de teléfonos, un correo cuando yo quiero mandar promociones de computadoras, y otro de fundas de teléfonos. Entonces, Einstein ahí aprende de cada uno de los comportamientos y recomienda productos específicos para cada uno de ustedes.
Otra cosa que hace Einstein es analizar, digamos, nuestra interacción con esas comunicaciones. Si yo nunca abro correos, Einstein puede que entonces intente mandarme una notificación push en la aplicación. Si yo siempre abro los correos y siempre los abro a las 5 de la mañana, Einstein va a aprender eso y me va a aprender, no sé por qué dije 5 de la mañana, 5 de la tarde, 5 de la mañana no estoy despierto definitivamente, me va a mandar los correos a las 5 de la tarde porque sabe que esa es a la hora a la que yo estoy enganchado. Y hay otra funcionalidad de Einstein que se llama Engagement Scoring, que es qué tanto estás enganchado tú con una marca. No sé si han notado, pero yo, por ejemplo, estoy suscrito a la lista de adidas.com, ¿no? Y yo casi todos los correos que me manda Adidas los abro y los veo y casi nunca compro nada. Para mí, Einstein nos divide en 4 clasificaciones. A mí me clasificaría como un window shopper, es decir, que yo nada más paso por la ventana, pero en realidad difícilmente compro algo, nada más estoy viendo, nada más se me antoja, digamos acá. Y hay otros que siempre que les mandan el correo, lo abren y compran un montón, ¿no? Y hacen clic y van al sitio web y se convierten en clientes. Esos son los loyalists. Y hay otros que les mandan el correo y ni lo abren, ni nada, lo dejan ahí sin ver, ni nada. Esos son los dormant. Entonces, Einstein nos va a ir clasificando, y esto va cambiando en el tiempo, ¿no? Y te puede mandar por un journey distinto, dependiendo de qué tan enganchado estés con la marca. Si eres un cliente súper enganchado, pues Einstein te va a seguir mandando comunicaciones en las horas que a ti te gusta. Si eres un cliente poco leal, puede que sugiera otra decisión para ti, de nuevo una notificación push o alguna de otras cosas. Entonces, Einstein para marketing va aprendiendo justo de nuestros patrones de comportamiento y de cómo nos relacionamos con los correos que recibimos, con las notificaciones, con las comunicaciones que recibimos, para proponernos mejores experiencias o más personalizadas. Y es por eso que las notificaciones a veces son sospechosamente adecuadas o para lo que estamos buscando, para lo que estamos pensando en el momento, ¿no? Ahí hay bastante inteligencia artificial detrás de ello. Esos son ejemplos de marketing. ¿Cómo ven? ¿Les suenan? Perfecto. Aldo, una pregunta ya que tocaste el tema de marketing, sé que está como bastante enfocado. ¿Esta parte de Einstein funciona con Datorama Report? Datorama es un módulo adicional que también tiene su propio módulo de inteligencia que se llaman bots, los Einstein ¿Futurama? bots, pero esos bots... Futurama era, no, tienes razón, se llama como la caricatura de Fox. Datorama. Sí, nunca me gustó el nombre de Datorama, honestamente. Bueno. Pero por eso yo no estoy en marketing, porque la gente que sabe de nombres se los pone, y no yo. Pero la idea de Datorama es que analiza el comportamiento de campañas de marketing, ¿no? Entonces, la campaña de vender teléfonos es una, la campaña de vender computadoras es otra. ¿Cuánto invertiste en cada una de esas campañas? ¿Cuántos clientes realmente te compraron? Y te da un retorno de inversión de cada una de esas campañas. Ahora, yo hablé del medio más tradicional, que son los correos, pero también imaginemos, y Datorama está muy bien conectado a qué pasa si tú pones el anuncio del teléfono en el feed de Facebook de la persona o en el feed de Instagram de la persona o pones un anuncio en Google cuando la persona esté buscando teléfonos inteligentes. Datorama hace muy bien traer toda esa información de fuentes más bien digitales, insisto, Facebook, Instagram y otros, y crear este análisis de qué tan efectivas están siendo tus campañas. Y los bots de Einstein en Datorama te sugieren cómo optimizar tu inversión de campañas. Gracias. Con gusto. Bien, y pasemos a la última nube, recordando que todos estos de la izquierda son aquellos que funcionan de manera preconfigurada y no hay que hacer muchos esfuerzos de implementación. En los bots sí, un poco más, sería el único, pero muchos de ellos ya funcionan de manera automática. Cuando ustedes, Salesforce tiene una nube que se llama Commerce Cloud, para comercio electrónico, que si ustedes quieren poner una tienda en línea, pueden hacerlo con la tienda en línea de Salesforce y pueden poner su catálogo de productos, sus precios, inventarios, tal. Y lo que hace Einstein en Commerce es
Lo mismo que nos pasa cuando vamos a Amazon o cuando vamos a Netflix, que dice, clientes que han comprado esto o clientes que han visto esto, también han comprado esto, también han visto esto. Y nos va a hacer un motor de recomendaciones para sugerirnos, de acuerdo a los clics que hacemos, de acuerdo a lo que sí compramos, cuántos, o más bien, qué productos podrían ser recomendados para ti. Y eso es fundamentalmente lo que hace Einstein en Commerce Cloud. Bien. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de la plataforma, que es un poco ya yo lo que puedo hacer más a la medida de mi negocio, porque a lo mejor yo no lo tengo todo en el objeto de leads, yo lo tengo en un objeto custom y quiero hacer que, en fin. Vamos un poquito ahora voy a ir desde la derecha hacia el centro. Einstein Next Best Action, ya lo platicamos, me permite diseñar estrategias de recomendación para hacer una acción o recomendar un producto. Y algo muy interesante es que me permite hacerlo en 2 capas también, al igual que el bot, con reglas de negocio y con inteligencia artificial. ¿Por qué? Resulta que yo quiero ver quién de ustedes es el mejor o quién de ustedes es candidato para ofrecerles una tarjeta de crédito. Y entonces corro un modelo de recomendaciones que me diga, pues Oriana tiene tal probabilidad de aceptarme una tarjeta, John tiene otra probabilidad, Francisco otra, tal, ¿no? Pero resulta, y acá no te vayas a enojar, por favor, John, pero resulta que John tiene muchas deudas, tiene un score crediticio que no es bueno para mi banco. Entonces yo pongo una regla de negocio que dice, querido John, aunque tú seas un muy buen perfil para esta tarjeta, mi regla de negocio dice que si no disminuyes tus deudas en tal porcentaje, yo no te puedo ofrecer nada. Entonces es importante ahí combinar tanto el algoritmo como las reglas de negocio. De nuevo, un ejemplo solo, no estoy diciendo nada que yo sepa de John. Después me voy a saltar un segundo Prediction Builder, Einstein Language y Einstein Vision. Las 2 cosas son un API. Yo diría que ese es uno de nuestros productos más técnicos porque sí requieren un poco más de programación. Pero Einstein Vision me va a permitir entrenar a Einstein con base en imágenes para que reconozca algo en una imagen. Ejemplo, reconozca a Kizuki, a mi perrita. Si yo subo una foto de un gato después, primero tengo que subir 100 fotos de Kizuki y decirle, este es Kizuki, etiquetarla, y luego le subo una foto de un gato y me tiene que decir que ese no es Kizuki, ¿no? O bueno, mi perro parece un gato ahora que lo pienso, podría ser que se confunda, pero si le subo la foto de un chihuahua, ahí el algoritmo va a reconocer que no es. Esto lo utilizan las marcas para reconocer, como decíamos, sus logos, o también puede ser contar cuántas cosas hay en una foto. Esto lo utilizan también las compañías de productos de consumo para tomarle una foto al anaquel y poder ver, bueno, hay 5 botellas de Coca-Cola, 5 de Sprite y una de Pepsi, por ejemplo, ¿no? Esto también lo utiliza la cerveza más rica del universo, que es Corona, lo utiliza para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después está la parte del lenguaje, que es algo semejante. Yo le subo, y es realmente muy parecido a cómo funciona en el bot. Yo le subo ejemplos de textos y lo entreno para que diga, este texto corresponde a esta categoría, de tal manera que yo pueda detectar sentimiento, pueda detectar categorías, pueda detectar distintas cosas. Y ahora sí me voy a pasar a mis 2 temas favoritos, que son Einstein Discovery y Einstein Prediction Builder, y en lo que me gustaría que nos enfoquemos en la siguiente sesión, dado que también ya estamos acá sobre el límite de tiempo. Yo no tengo problema en quedarme más ratito, pero por ser respetuoso de su tiempo. Einstein Prediction Builder y Einstein Discovery me van a permitir, como lo platicaba muy al inicio, predecir una cantidad o una probabilidad. Y en realidad yo les recomendaría mucho pensar en probabilidades porque es mucho más fácil crear estas predicciones y que sean útiles. ¿Cuál es la probabilidad de que mi cliente me compre? ¿Cuál es la probabilidad de que mi cliente ya no me compre? ¿Cuál es la probabilidad de que el vendedor cierre la oportunidad que dice que va a cerrar? ¿Cuál es la probabilidad de que un caso de servicio se escale? ¿Cuál es la probabilidad? En fin, hay un montón de cosas que podemos predecir, ¿no? Y luego si lo ponemos en números, ¿cuál es el tiempo que se va a tardar un caso en cerrar? ¿Cuál es el monto con el cual yo voy a cerrar una oportunidad? ¿Cuál es la cantidad de artículos que yo necesito poner
o de clientes más bien que yo necesito poner en una campaña para que sea efectiva. ¿Cuál es la probabilidad de que mi cliente acepte esa campaña? En fin, puedo dar muchos ejemplos. Nos vamos a enfocar en eso en la siguiente sesión porque vamos a hacer nuestra propia predicción utilizando Einstein Prediction Builder y o Einstein Discovery. ¿Cuál es la principal diferencia? Creo que con ustedes va a ser muy enriquecedor que lo hagamos con Prediction Builder porque funciona con un wizard que está en el setup de Salesforce y además está gratis en cualquiera de las orgs de Enterprise Edition para arriba. Tienen acceso a una predicción gratuita. Einstein Discovery me permite hacer esas mismas predicciones, pero ya tiene otros componentes como Oh, lo perdimos. Utilizar parece que diferentes volvió. objetos a la vez. ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí, te escuchamos, Aldo. ¿Podrías Déjame repetir esa bajar última parte, Aldo, por favor? Sí, déjenme desconectar la VPN, a lo mejor se traba un segundo, pero lo que comentaba es que Prediction Builder me permite hacer predicciones sobre un objeto de Salesforce y Einstein Discovery me permite ya conectarme a un data lake o utilizar múltiples objetos y además me va a crear una historia de lo que descubrió en mi predicción, no solo la predicción, sino me va a encontrar los principales patrones. En fin, es un poco más analítico Einstein Discovery, pero Einstein Prediction Builder, de nuevo, es algo que es muy fácil de configurar en Salesforce y que podemos hacer un ejercicio súper interesante en nuestra siguiente sesión. Y solo por no descartarlo, Tableau, pues realmente no es tanto, ahí no hay tanta inteligencia artificial, sí hay algunas cosas, la mayoría ya las cubrimos, pero Tableau, como algunos de ustedes conocerán y habrán escuchado, es una plataforma de BI, la número 1 del mundo, y nos permite hacer análisis, reportes, dashboards, tableros de cualquier color, sabor, medida que se necesite, basado en los datos de Salesforce o en datos que no estén para nada en Salesforce. No quería dejarlo de mencionar. Pero entonces, si les parece bien, la siguiente sesión nos vamos a enfocar en hacer nuestro primer modelo predictivo con Einstein Prediction Builder, un pequeño pre-work, probablemente a través de Oriana y de John, para que lleguemos ya con las orgs listas y listas para hacer la predicción. Y bueno, yo quería de nuevo preguntarles ahí un tema del horario, pero antes quisiera preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, algún caso de uso que quieran explorar. Chicos. Sí, a mí se me está ocurriendo un caso, a lo mejor esto ya se ha hecho, pero generalmente me pasa que cuando levantamos mucha data para encuestas o recolectamos data, por ejemplo, sí, de encuestas vía email principalmente, vienen verbatims o textos que escriben los clientes directamente, no es un dato duro que uno pincha o selecciona, sino que es un texto escrito. ¿Es posibilidad o se ha hecho que alguna vez Einstein pueda analizar ese texto y clasificarlo de acuerdo a códigos que uno le va dando? Por ejemplo, este cliente está hablando o está escribiendo acerca de tal producto o está escribiendo acerca de tal cosa. Se utiliza mucho como para, por ejemplo, medir NPS o de ese tipo de encuestas. Sin duda es posible, eso lo haríamos con Einstein Language. Einstein Bots lo hace ya como precargado para darle servicio a un cliente. Si tú quieres hacerlo en un caso de uso que no es de servicio al cliente, sino diseñar tu propio aprendizaje de texto, se hace con Einstein Language, sin duda se podría hacer. Y el reto sería tener muchos ejemplos de esas categorías que tú tengas en mente para alimentarlas y que de ahí Einstein aprenda. Y de nuevo, no es como que le va a adivinar, sino que cuando llegue una siguiente encuesta con un texto, te va a decir, por ejemplo, con un 70% de confianza, te puedo decir que esto está hablando de este producto, por ejemplo. ¿Bien? ¿Te suena, Francisco? Yo lo hubiera pensado con Sí. los bots en vez de Einstein Language.
Si es para resolverle un problema, sí, coincido contigo. Aparte es un poco más fácil de usar porque los bots son point and click y Einstein Language es el API. Está bueno aprender de los dos. Gracias, Aldo. Con gusto. ¿Alguien más? Sí, yo. ¿Cómo es la interacción entre Einstein Vision y Einstein Language en cuanto a las redes sociales? ¿Ellos consumen APIs de las redes sociales de la organización a la que está amarrada o viceversa? Tengo que configurar algo de pronto a nivel de programación de las librerías de Facebook para que se conecten de Facebook, Twitter o cualquiera de estas para que se conecten a las APIs de Einstein Vision o Language. Voy a apagar mi cámara porque de repente se me pone lento. Muchas gracias por la pregunta, Raimundo. En realidad, es una llamada que tú tienes que hacer para que el API consuma el texto. Típicamente, como lo hacemos, dado que funciona en el ambiente Salesforce, por ejemplo, los comentarios de la red social, ya sea Facebook, Instagram, la que sea, nos lo traemos a un campo en Salesforce. Por ejemplo, si es algo que se levantó mediante un social case, eso ya va a vivir en Salesforce ese campo. Y ahí sobre ese campo, tú tiras la llamada del API y el API te va a responder con la etiqueta que probablemente sea. Entonces, necesitamos tener esa capa intermedia de dónde está almacenado ese texto. Listo. Muchas gracias, Raimundo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? El modelo no es una pregunta. ¿Cómo vamos a seguir la siguiente sesión? ¿El modelo predictivo lo vamos a hacer sobre Tableau o cómo? ¿Cómo lo piensas? Sobre Prediction Builder. Solo Prediction Builder. Sí. Okay. Podríamos hacerlo sobre Einstein Discovery, que usualmente para mí, de todo lo que hemos hablado hoy, es donde paso más tiempo, es mi favorito. Pero si quieren, si les parece bien, ese se los muestro a manera de demo de cómo funciona. Okay. Y Prediction Builder lo hacemos todos juntos. ¿Por qué me gusta Prediction Builder? Insisto, porque es algo que se accede desde el setup y que está gratis. Entonces, esto ya lo podemos usar todos en cualquier momento. Einstein Discovery tiene un costo y tiene, si tú le quieres, por ejemplo, si yo quisiera hacer una predicción de quiénes de ustedes van a asistir a mi siguiente sesión y quiero que lo vean, que esa predicción la vean 3 personas, necesito 3 licencias de Einstein Discovery. Mientras que Prediction Builder, con la predicción gratis que ya tienen, podrían verlo tantas personas de Salesforce como sea necesario. Ok. Y esta se puede perfectamente configurar desde la instancia de developer. Sí, el reto es los datos. Los datos va a ser el reto, porque hay que subirles bastantes datos para que corra. Pero entonces, por eso les voy a mandar el pre-work probablemente para sacar instancias que ya estén listas para Prediction Builder. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora les cuento el tema del horario. ¿Qué posibilidades hay de que lo hagamos 2 horas después o 1 hora después el sábado? No sé cómo estén sus agendas. Yo sé que seguramente tienen planes y cosas que hacer. Sí, es que... No sé, chicos. Comenten. Pequeño. Yo no tengo problema. ¿Qué hora sería eso acá? Yo tampoco tengo problema. Eso serían como a las 2 de la tarde aproximadamente. De mi parte no hay problema. Porque actualmente está de 11 a 12:45. Entonces sería como empezar a las
a las 12:45. 12:45, 1 de la tarde aproximadamente. Ustedes son los que deciden. Igual sí va a ser grabada, ¿no? Sí. Bueno, si Aldo Sí, no tiene problema. No, sí, por supuesto, con gusto. 12:45, sí, no. Aldo, entonces 2 horas después. Sí, yo ahorita la tengo 9, Ciudad de México. Entonces sería a las 11, Ciudad de México. 11, Ciudad de México. Entonces acá serían las 1. La 1 de la tarde. Exacto. Ya. Ok, perfecto. Lo cambiamos entonces para la 1, no habría problema. Chicos, Eso. ¿podrían prender sus cámaras para tomar la foto? No tengo. Oh, Que John avise, porque no avisa cuando toma la foto. Claro, tenía que avisar. Y dinos para Ustedes Creo que sonreír. tiene problemas. Delia, ¿no te ves? Delia No se me está veo, peinando. lo siento. Yo saludo Ay, y perdón por Dios. llegar tarde. No. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Se va a ver negro si Bien, lo gracias. pongo. Ok, 1, 2, 3. Hola. Listo. Ya está. ¿Viste? Perfecto, ya está. Estamos listos. Bueno, chicos, estamos Excelente. listos. Muchas gracias a todos. A ti, Aldo, Gracias. por la participación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos el sábado. Y bueno, chicos. Ay, qué lindo. Qué bello. Acá tengo un trailblazer que quería salir en la foto, pero Ay, qué bello. muchas gracias a todos. Que Bueno, descansen. chicos. Chao, chao. Muchísimas Estén bien. gracias. Chao, chao. Gracias, Aldo. Gracias, Nos vemos chao. mañana, Muchas chicos, gracias, Buenas tardes a Aldo. en el todos. certificatón. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.